Edificio Cámbulos Gol, apartamento 502. Observamos una fachada con una nomenclatura en acrílico, un marco y puerta en madera de melamina con incrustaciones de aluminio en buen estado, un ojo de buey y una cerradura doble. También observamos pintura de la fachada con algunas manchas, timbre pulsador en muy buen estado, paredes de fachada en buen estado y pisos de fachada en buen estado. También observamos su marco en muy buen estado, sin dilataciones ni golpes, marco en buen estado. También tenemos una cerradura doble, de la cual tenemos dos copias de la parte de abajo y dos copias de la parte de arriba en buen estado. Cerradura funcionando, puerta abriendo en buen estado, funcionando su pasador. Igualmente en la parte de arriba funcionando su seguro en buen estado. Observamos puerta en madera en muy buen estado. Parte posterior de la puerta igualmente se encuentra en buen estado. En la parte inferior observamos un tope magnético. Madera de la parte posterior de la puerta se encuentra en muy buen estado. Su marco y su madera con un ojo de buey en buen estado, totalmente visible, y por la parte posterior tenemos su pasador en buen estado. Al interior tenemos pisos en porcelanato en muy buen estado, y a mano izquierda entrando tenemos el área de cocina, donde tenemos un espacio para colocar una alacena, en la cual tenemos paredes de color blanco en buen estado. En la parte superior el timbre tipo chicharra funcionando, apagadores en buen estado, piso y guardascobas completos. También tenemos esta área cocina integral en muy buen estado, con su mesón en mármol, en granito, con su organizador de copas y vino en buen estado. En la parte superior tenemos puertas en madera en buen estado, bisagras funcionando en buen estado. Tenemos una campana extractora, la cual funciona su iluminación y funciona su motor funcionando sin ruidos en muy buen estado. Observamos enchape en porcelanato en el mesón y mesón en granito, con una estufa de 4 fogones con parrillas tipo araña en buen estado, con sus 4 quemadores. Y aquí observamos el aro para ollas pequeñas, el cual se encuentra un poco deteriorado por óxido, pero en buen estado. Estufa funcionando sus 4 quemadores, encendiendo muy bien. Todo su llama máxima y su llama mínima en buen estado. 4 quemadores funcionando con sus botones en muy buen estado. En la parte inferior tenemos un horno con puerta en vidrio en buen estado, una doble parrilla en acero en buen estado, funcionando su luz, funcionando su chispa y encendiendo en muy buen estado. En la parte inferior observamos su llama azul en muy buen estado, horno totalmente funcional en buen estado. Se regula su temperatura junto con su perilla en muy buen estado. Observamos mesón en granito en muy buen estado, sin golpes, rayaduras, esportilladuras. Mesón en muy buen estado junto con su enchape. En la parte superior tenemos muebles en madera de melamina con sus respectivas bisagras en muy buen estado, puertas en madera, mesón en muy buen estado. Tenemos un lavaplatos con una llave mezcladora doble, la cual funciona en buen estado, sus 2 llaves abriendo y cerrando, junto con una rejilla en acero para evitar que se vayan alimentos en muy buen estado. Lavaplatos en acero en buen estado. Observamos filos y bordes
en muy buen estado, y enchape igualmente en muy buen estado. La parte superior tenemos gabinetes en buen estado con una platillera color blanco en buen estado en la parte superior para colgar pocillos, y platos en la parte inferior en muy buen estado. Gabinetes abriendo y cerrando suavemente en muy buen estado, interior en buen estado. Tenemos toma de corriente GFCI en buen estado, totalmente funcional. En la parte inferior tenemos un gavetero en buen estado, bisagras un poco deterioradas, pero abriendo y cerrando suavemente. Tenemos un cucharero escondido con cubierta plástica de color gris en buen estado. La parte inferior tenemos gabinete en muy buen estado, tenemos gabinete con sus respectivas divisiones en muy buen estado, puertas bisagras en buen estado. Debajo del lavaplatos observamos su tubo en buen estado, interior en muy buen estado. Observamos algunas bisagras deterioradas. Tenemos en la parte del frente el área para la nevera, en la cual tenemos punto de agua, conexión eléctrica y filos y bordes de esta área junto con su pintura en muy buen estado. Ya tenemos aquí el área de servicio, en la cual tenemos piso de porcelanato, rejilla de desagüe, apagador en buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Tenemos área de lavado, donde tenemos punto de lavadora con su respectivo pollo para la misma, con su conexión de agua, desagüe y electricidad, y en la parte inferior tenemos una conexión para gas. En caso de utilizar secador de gas, tenemos llaves de registro de gas con su respectiva caja y tapa en buen estado, pisos y guardascobas en muy buen estado, pintura de color blanco. Parte superior tenemos drywall con sus respectivos plafones en muy buen estado. También tenemos área donde está el calentador de agua, el cual está funcionando pero no cuenta con baterías en el momento, en muy buen estado. Punto de plancha con conexión eléctrica en buen estado, pisos y guardascobas en buen estado. Tenemos un tablero eléctrico debidamente marcado en muy buen estado, totalmente funcional. Y por último, en el área de servicio tenemos un lavadero en granito en muy buen estado, la parte inferior totalmente enchapada con un marco en madera sin puertas. Lavadero en buen estado, el cual se encuentra manchado por uso, con su respectivo tanque y su tapón con su llave en buen estado. Enchape de lavadero en muy buen estado, pintura igualmente en buen estado. En la parte superior tenemos una ventana abriendo y cerrando suavemente en muy buen estado. Dando ya por esta área tenemos puerta y marco en madera en muy buen estado, puerta con incrustaciones de aluminio. Tenemos una cerradura de manija, la cual cuenta con 3 copias de la llave funcionando, que nos da acceso a una habitación de servicio o estudio. Pisos en porcelanato en buen estado, guardascobas completos. Tenemos paredes blancas, puntos de televisión y tomacorriente eléctrico en muy buen estado. En la parte superior tenemos drywall con su respectivo plafón, paredes en buen estado, puntos eléctricos igualmente en buen estado. Tenemos una ventana en buen estado, en aluminio y vidrio, abriendo y cerrando suavemente, funcionando seguro, en buen estado. Paredes de color blanco en buen estado, con su respectivo apagador, y parte posterior de la puerta de estudio en muy buen estado, funcionando, marco en buen estado. También tenemos una puerta y marco en madera en muy buen estado, con una cerradura en manija sin llaves, una cerradura de baño, en cual tenemos un baño de servicio, el cual tiene pisos en cerámica antideslizable, rejilla de desagüe en la parte inferior. Tenemos lavamanos sencillo sin pedestal, con una llave sencilla, funcionando, lavamanos en porcelana en buen estado, enchape a una altura de 1,60 en muy buen estado, con un sanitario sencillo, el cual tiene tapa y bizcocho en buen estado, funcionando su descarga.
junto con sus respectivas incrustaciones, portapapel con su tubo, una división de baño en vidrio templado y aluminio en buen estado, abriendo y cerrando suavemente. También tenemos ducha con su respectiva rejilla de desagüe y enchape en muy buen estado, portajabón en buen estado, ducha con su respectiva lluvia en buen estado, funcionando su llave, ducha en buen estado, totalmente enchapada. También tenemos un toallero por este lado en muy buen estado, pintura, tomacorrientes en buen estado, parte posterior de la puerta se encuentra también en muy buen estado y tenemos una ventana en aluminio y vidrio en buen estado, abriendo y cerrando suavemente, funcionando su seguro. Ya saliendo las habitaciones y baño de servicio, retornamos nuevamente al área de ropas y del área de ropas retornamos a la cocina, y en la cocina tenemos filos y bordes en muy buen estado, donde tenemos una barra auxiliar en granito en muy buen estado con pedestal en acero, barra en buen estado, totalmente funcional, en muy buen estado. Y ya de aquí pasamos al área de sala comedor, la cual tenemos paredes de color blanco en muy buen estado, filos y bordes en buen estado, apagadores también en buen estado, tomacorriente en buen estado, pisos y guardascobas completo, parte superior drywall en muy buen estado, a plafones completos. Al fondo observamos una ventana en aluminio y vidrio, paredes en muy buen estado, pisos y guardascobas igualmente, ventana en muy buen estado, ventana tipo puerta, la cual funciona con una cerradura y tiene dos copias de la llave en buen estado, con su agarradera en acero, ventana deslizable en buen estado, abriendo en su totalidad, en muy buen estado, con una apertura completa, marco en aluminio, puertas en vidrio y aluminio. Tenemos el acceso a un balcón con su respectiva rejilla de desagüe, paredes de balcón en muy buen estado con su respectivo plafón, parte superior placa pintada en muy buen estado, paredes de color blanco. Tenemos un barandal en acero inoxidable con vidrio templado en muy buen estado, con una baranda con sus respectivos bordes y filos en muy buen estado, totalmente funcional, paredes en muy buen estado y parte interior de la puerta ventana en buen estado, abriendo y cerrando suavemente en buen estado. Saliendo del área del balcón tenemos el área de sala, la cual tiene aquí unos apagadores y unos tomacorrientes en muy buen estado. Tenemos punto de televisión en la pared al frente en muy buen estado, parte superior drywall. Tenemos un punto de aire acondicionado directamente para instalar con su tapa ciega en buen estado, un citófono funcionando y un punto de electricidad en la parte inferior en muy buen estado. Y aquí tenemos el acceso al pasillo, tenemos citófono funcionando, se descuelga para llamar. Comando, buenos días. Es amable, me vuelve la llamada al 502 para probar el citófono. Gracias. Ahí se escucha súper bien, en muy buen estado. Citófono funcionando. Aló, comando. ¿Cómo me escucha? Listo, para acá también. Muchas gracias. Hasta luego. Citófono funcionando en muy buen estado.